Bueno, vamos a comenzar con el módulo 3, el último del día de hoy. Es la discusión interactiva de casos complejos. El doctor Sergio Arroyave, que nos acompaña hoy, es médico de la Universidad Pontificia Bolivariana, ortopedista de la Universidad de Antioquia y tiene su especialización en ortopedia oncológica de la Universidad Militar Nueva Granada, Instituto Nacional de Cancerología. Doctor, por favor. Bueno, buenas tardes. La idea con esta discusión es poder, digamos, dar como un engranaje muy bueno, sobre todo con la relación histopatológica de ciertos casos que pueden suscitar pues, interés en el momento del diagnóstico histológico. Tenemos un par de casos, acá pues, el doctor Melo, que ya esta mañana pues, nos pudo hablar y que incluso tienen algo de relación. Entonces, para hacer pues esto como un poco más interactivo y tener la participación de ustedes, también si pueden escanear el QR, que va a haber pues una serie de preguntas que iremos desarrollando paso a paso. Entonces empezaremos con este primer caso. Se trata de un paciente de 23 años, un paciente auxiliar de laboratorio. Él refiere que el 8 de septiembre, mientras caminaba de forma súbita, presentó un dolor intenso en el muslo derecho, con pérdida pues, completamente de la capacidad funcional de la extremidad, limitación funcional muy marcada. El paciente es atendido fuera pues, del instituto donde nosotros pues, nos desarrollamos la práctica clínica y le realizan una toma de radiografía donde observaron una fractura de fémur. Remitan a un centro oncológico por las características, digamos, radiológicas de la lesión. Entonces, estas son las imágenes que tenemos de la radiografía inicial del paciente, digamos que la valoración, como les menciono, fue extrainstitucional. Y sí quisiera saber, pues, con estas imágenes, ¿cuál sería para ustedes el diagnóstico como más probable? Estas son las imágenes. ¿Al QR? ¿Listo? Vamos a pasar nuevamente. Entonces, nuevamente. ¿Piensan ustedes que puede ser? Bueno, entonces planteamos estas cuatro opciones. Como vemos, digamos que no es muy categórico el diagnóstico por imágenes. Sin embargo, pues la mayoría de participantes se inclina por una lesión fibroósea, porque también pues, tenemos acá fibroma desmoplásico. Sin embargo, también hay una población importante que considera que pudiera ser un osteosarcoma. Este paciente se lleva a cabo una biopsia extrainstitucional y acá traemos el reporte. Una biopsia que nos mencionaba un osteosarcoma central de bajo grado. Acá se resalta pues como la inmunohistoquímica que se le realizó y resaltando específicamente el reporte que decían que tenía un patrón nuclear fuerte y difuso para SATB2. El resto de estos marcadores pues los consideramos negativos. Entonces, digamos que con este diagnóstico, pues la gran mayoría pensó que era una lesión fibroósea. Sin embargo, hay unos que sí mencionan la posibilidad de una malignidad. Sin embargo, cuando volvimos a recapitular sobre todo las imágenes extrainstitucionales, había ciertas características que no nos... Sí, señor, fue abierta. Fue una biopsia abierta. ¿Y dónde está Oscar? Doctor Mesa. Venga, le invito aquí adelante. Por favor, no se me esconda, doctor Mesa. Venga para acá. Venga, doctor Mesa, venga, doctor Mesa. Venga. Eso, gracias, doctor Mesa. No sé si alguno de los que responde o lesión fibroósea o osteosarcoma pudiera mencionar qué signos lo hacen sospechar pues, esa patología como tal. No sé, el profe Linares, ¿qué piensa de la lesión?
Uno ve esa radiografía simple y no tiene fácilmente un diagnóstico. La fractura patológica de la lesión vicia mucho la radiografía simple en los tumores. Sin embargo, si uno es práctico, logra ver una zona geográfica en la parte central, tiene algo de pérdida en la periferia, ahí estaba mi puntero, tiene algo de pérdida con la lisis tiene una zona que es la que pues, me llamaría la atención. Esta es una zona bastante con esclerosis, puede uno decir que aquí yo delimito bien la lesión, pierdo posibilidades de delimitación en esta zona, pero la fractura vicia esa primera imagen. Yo creo que los diagnósticos puestos como presuntivos son adecuados y también creo que le hubiera tomado una biopsia antes de tomar diagnóstico, pero no es lo que uno considera de plano en una radiografía simple como un tumor maligno. Okay. ¿Un osteosarcoma de bajo grado se podría ver así? Un osteosarcoma de bajo grado yo no creo que lo vería de bajo grado así. O sea, yo vería, si eso termina siendo un osteosarcoma, yo creo que es de una gran agresividad y es un osteosarcoma de alto grado. Okay. Yo sí quiero escuchar al doctor Lozano qué dice. En la parte medial cerca del trocánter menor, acá hay una zona que parece que tiene reacción perióstica y eso, y pues el hueso, el tumor forma hueso también. Esto es una fractura aguda, entonces esta parte puede ser nueva formación de hueso y esta parte tiene más esclerosis. No tiene la presentación característica, pero puede ser. De acuerdo. Y más que la trabeculación que tiene y de pronto localización, no me gusta tanto para displasia fibrosa. Tiene cosas muy sospechosas para displasia fibrosa. Entonces no lo tomaría como con tanta calma, le haría también la biopsia abierta con una fijación con una placa corta y esperar los resultados de patología final. O sea, usted haría, en el momento de la biopsia, fijaría. Pues yo lo hago la mayoría de las veces porque con el abordaje no, si esto va a ser un osteosarcoma de bajo grado, una resección que va a ser con márgenes negativos, esta porción es relativamente corta para una fijación intercalar y lo que yo haría sería reemplazar sencillamente todo el fémur proximal. ¿Usted cree, Santiago, que un osteosarcoma de bajo grado se fractura? La pregunta que le hago al doctor Lozano es que si él cree que un osteosarcoma de bajo grado, su debut sea una fractura. No es lo clásico y por eso la preocupación de que sea algo más agresivo. La biopsia tiene el problema de error de muestra y puede ser que sea un tumor de bajo grado que tenga una zona de diferenciación, pero no todos los pacientes salen del libro, pero no es lo característico. Doctor Mesa. Yo agregaría que similar a lo que vemos con los tumores cartilaginosos, cuando un tumor cartilaginoso debuta con una fractura debemos pensar en que es un condro desdiferenciado o de alto grado. Igual pensaría, si esto es un osteosarcoma de bajo grado, debe tener áreas desdiferenciadas para que haya debutado con una fractura. Personalmente creo que es más bien una lesión de bajo grado hacia fibroma desmoplásico, me gusta más. Okay. Por el doctor Lozano, tú mencionaste y le harías biopsia y mencionaste la posibilidad de una fijación. Y eso necesariamente me hace ruido y me obliga a hacerte esta pregunta. ¿En qué casos de fracturas patológicas le adicionas una fijación interna al gesto de la biopsia? La parte de la fijación es controversial y hay personas que no lo utilizan y prefieren poner pacientes en tracción o incluso considerar fijadores externos. De todos modos, el problema es que con estas biopsias y la cirugía y la inmovilización del paciente y el tiempo que se demoran los resultados, en muchas ocasiones no es realista por manejo de dolor, control del sangrado local, no hacer nada. Y especialmente si uno va a hacer una biopsia abierta en la que va a obtener buen
la suficiente cantidad de tejido para diagnóstico. Entonces, el criterio que yo tengo para escoger la fijación es algo que no me vaya a afectar el tipo de reconstrucción que voy a hacer de forma subsecuente. En las lesiones del fémur que son proximales, que están en la zona subtrocantérica, la reconstrucción va a ser de algún tipo osteoarticular, va a requerir la resección del fémur proximal de cualquier modo. Incluso mucha gente diría que si esto vuelve como un carcinoma renal o una enfermedad metastásica oligometastásica, ese paciente recibiría igual un reemplazo de fémur proximal. Incluso mucha gente de primerazo a esto le daría un reemplazo de fémur proximal, y pues si vuelve como algo metastásico, bueno, ya tengo los márgenes negativos, y si viene como un sarcoma, dice ya está tratado. Entonces se puede abordar de ambas formas, pero mi punto va a que el paradigma de que yo hago yo solo la biopsia y me espero, y hay un paciente fracturado en cama por 2 semanas mientras se calcifica el hueso y viene el diagnóstico, no es realista en muchas ocasiones. Entonces, para facilitar la movilización, por ejemplo, hay unas placas de fijación periarticular proximal para fémur que son bastante cortas, son nuevas, creo que no están acá todavía, de cintes que tienen como una araña que va encima, que se pone y tiene fijación trocantérica, y es una fijación muy corta para fijar este tipo de fracturas sin comprometer un reemplazo de fémur proximal. Pues esta es una lesión que un fibroma de desmoplástico, a pesar de que está en la categoría de un tumor benigno, la cantidad de infiltración y el riesgo de recurrencia, muy poca gente le haría un procedimiento intralesional a ese tipo de tumor, a pesar de que es benigno. Y en la mayoría de los casos el diagnóstico viene primero como no, es un fibroma desmoplástico, y después con la pieza completa cambia a osteosarcoma de bajo grado. Pero la fractura patológica per se no es diagnóstico. Y si lo vamos a colocar una placa, como está diciendo el doctor Lozano, tenemos que conocer que no podemos hacer una contaminación en toda el área que después vamos a resecar, porque posiblemente el paciente lo que va a terminar es amputado. Entonces, ojo, porque la recomendación es específica para personas que manejan oncología. De acuerdo. Eso es súper importante. El que tiene que poner la placa tiene que ser el ortopedista oncólogo, e idealmente el que va a hacer la resección y la reconstrucción final. Entonces, muy bueno. Bueno, digamos que esa serie de dudas también fueron las que nosotros pues tuvimos al principio, si de verdad era una lesión benigna, agresiva localmente, una lesión maligna, y nos generaron dudas con el reporte de patología, porque pues un osteosarcoma central de bajo grado, yo creo que uno tiene que descartar una cantidad de cosas antes de llegar a ese diagnóstico. Ya vemos que es una rareza como tal, pues como sarcoma primario. Entonces, tomamos nuevas radiografías, ya lo mencionó pues el doctor Linares, y digamos que la fractura siempre va a viciar los hallazgos radiológicos. Acá ya se ven algunos segmentos remodelados. Creo que acá ya no es tan claro que sí sea una reacción perióstica, sino que parece una superposición de un fragmento. Como esta es una muestra grande, les diría no. Pero si esto fuera una biopsia por trucos y pasan ustedes por cualquier esquina, la respuesta sería sí. Entonces, un osteosarcoma central de bajo grado es una proliferación fusocelular, hipocelular, sin atipia, mitosis o necrosis, o sea eso. Pero tendría formación de trabéculas óseas usualmente paralelas y gruesas. Entonces, casi que con esta imagen uno ya puede descartar osteosarcoma central de bajo grado y displasia fibrosa, que era la otra, porque como ven, no hay producción de hueso, ni producción de condro. Pero todavía, como el doctor Melo nos dirá, hay muchas otras opciones diagnósticas, porque fusocelular es apenas un diagnóstico descriptivo, todavía hay una segunda fase. Claro, utilizamos unos marcadores que pues, pueden ser inespecíficos para algunas lesiones y más específicos para otras, porque en este caso la actina de músculo liso está pues, positiva, pero eso no necesariamente nos pone en el marco de lesiones originadas en músculo liso, sino básicamente hay una serie de neoplasias que pueden ser positivas. Pero bueno, nos ayuda bastante. El SAT-B2, que fue una de las variables de confusión que usted nos comentaba, que el patólogo les había contado que había sido como uno de los criterios que lo había ayudado
a tomar una opción diagnóstica. El SAT-B2 pues es nuclear y ustedes pueden ver tranquilamente cómo está difusamente positivo. No sé si este sea el momento para mirar lo de la pregunta que usted nos hacía. El SAT-B2, como lo dijimos esta mañana, es un anticuerpo que originalmente fue descrito, digamos, en tumores del colon, básicamente adenocarcinomas de colon. Tiempo después nos dimos cuenta que las células osteoblásticas también eran SAT-B2 positivas y aún así, a pesar de, digamos, hemos ido avanzando, recientemente también está descrito en otros tumores, inclusive en los tumores de origen fibrohistiocítico. ¿Sí? O sea, hay fascitis nodulares que si usted le hace SAT-B2 es positivo. Entonces, con este anticuerpo lo que está pasando es lo que ha pasado con muchos otros que inicialmente se descubren en algo, son específicos, pero en la medida que lo utilizamos para otras cosas, resulta que también pueden marcar. Entonces, en la evaluación de estas lesiones uno tiene que tener mucho cuidado. Si utiliza el SAT-B2, pues básicamente, al menos en mi caso, yo lo uso para decir, bueno, esto tiene un componente osteoblástico, no necesariamente eso significa que sea maligno, simplemente que puede tener un componente de células que son capaces de producir hueso, ¿sí? En el marco de de las lesiones óseas. Pero, como vuelvo y repito, ustedes pueden ver pues toda una serie de tumores que pueden ser positivos fuera de las lesiones osteoblásticas. La pregunta para los dos es, si hubiera salido negativo el SAT-B2 de una vez, ¿qué hubieran descartado? Bueno, si hubiera salido negativo, pues probablemente yo hubiera descartado que esto tuviera, digamos, un componente osteoblástico o células que pudieran generar pues matriz osteoide. Hubiera sido un criterio más para decir que no era un osteosarcoma central de bajo grado, ¿sí? Por ponerlo en el marco de este caso. Incluso una posibilidad es, digamos, un carcinoma sarcomatoide. Un carcinoma sarcomatoide puede dar una imagen parecida a esto, una proliferación fusocelular, y así tuvimos en el cancerológico, incluso recuerdo en 2 años, 3 casos continuos de tumores fusocelulares en pacientes adultos que empezaron como lesiones únicas y después empezaron a aparecer otras lesiones poliostóticas y solo al final pudimos identificar el primario, que fue páncreas, el último que me acuerdo. Entonces uno ya con SAT-B2 puede decir, es primario de hueso, no estoy diciendo que es benigno ni maligno ni le puedo dar nombre, pero ya puedo descartar metástasis, puedo descartar tumores de origen muscular liso o vascular que caben dentro del diagnóstico de infuso. Entonces SAT-B2 solo me dice, yo soy osteogénico, pero no me dice el comportamiento biológico. Este tumor traía una betacatenina de afuera, se la repetimos, la de afuera era completamente negativa y pues el anticuerpo que le hicimos en el instituto, pues ustedes pueden ver que está marcando un poco más en el citoplasma que el núcleo, porque en esto también, pues si uno quiere ser purista, pues debiera estar en los núcleos, pero al punto que voy es que el ejercicio de la patología también entran una serie de variables en la preanalítica o inclusive en la interpretación de los anticuerpos que puede variar de un sitio a otro. Nosotros en el instituto, como norma general desde hace muchos años, ustedes generalmente mandan a revisar todos los diagnósticos histopatológicos que vienen hechos extrainstitucionales. No significa que estén mal, o sea, realmente el porcentaje no es tan alto. Sin embargo, uno sí aprende como a desconfiar a veces de algunas cosas porque uno tiene, digamos, ya va desarrollando como una malicia y entonces uno dice, no, venga, pero esta betacatenina no me cuadra con lo que yo estoy viendo, y probablemente porque, digamos, una de las opciones era un fibroma desmoplásico. Entonces, cuando uno la repite y está completamente positiva, pues entiende por qué afuera se desviaron del diagnóstico final que tenemos. Insumos. O sea, si se trata del mismo pues, compuesto, ¿por qué hay tanta diferencia entre la marcación extrainstitucional y la institucional? ¿Hay algo en el procesamiento o tiene que ver con, no sé, diferentes proveedores pues quisiera saberla. Andrea, a eso me refería, digamos, con lo de las variables. Resulta que normalmente ustedes ven como el resultado del trabajo de nosotros una hoja de papel, o a veces ya ni siquiera en hoja pues digital,
y todos se parecen, o sea, el papel aguanta todo, pero detrás de eso hay una serie de cosas que cambian. En esto de la inmunistoquímica, primero, hay diferentes proveedores de anticuerpos en el país. Hay anticuerpos, digámoslo así, como bien reputados, de marca, de multinacionales, que son los mismos del primer mundo y nos llegan acá. Y hay otros anticuerpos que probablemente pues no son tan católicos, pero igual pueden estar en el país disponibles. Adicionales a eso hay diferentes técnicas, hay técnica manual, técnica automatizada y otra serie de variables en la preanalítica que pueden ser común a los dos, digamos en este caso a las dos, que pueden afectar también el resultado final de la inmunistoquímica. Entonces uno aprende o uno propende porque en el servicio donde trabaje se hagan las cosas bien y se hagan con calidad, y hay unos controles de calidad que uno puede evidenciar si la prueba está bien hecha o no, y si no está bien hecha, pues uno pide una repetición de la prueba para estar seguro que está bien hecho. Pero ya hay otros sitios donde probablemente pues de pronto eso pueda fallar. Es muy difícil uno ponerse pues a hablar de la casa del vecino, pero digamos, en este caso pues la repetimos y estaba curiosamente completamente positiva. El MMD2, por inmunistoquímica, como lo hablamos esta mañana, pues no es lo ideal. Lo ideal, la prueba, el gold estándar es el FISH. Y recuerden ustedes lo que decíamos esta mañana, el diagnóstico no depende de la amplificación realmente, sino la amplificación lo que nos va a permitir es poderlo diferenciar de los diagnósticos diferenciales, valga la redundancia. En este caso, vea que clínicamente hay personas que podían haber pensado en un osteosarcoma central de bajo grado versus un fibroma desmoplásico, y en este caso, si no hubiéramos podido llegar a un diagnóstico final por estas técnicas, tanto la técnica de hematoxilina eosina como la de inmunistoquímica, el MDM2 por amplificación nos hubiera podido ayudar con su negatividad para, digamos, descartar completamente el osteosarcoma central de bajo grado. Sin embargo, la inmunistoquímica a veces funciona bien, pues aquí está negativo, y con la betacatenina positivo, pues tranquilamente uno pues dice, venga, no, esto probablemente es un fibroma desmoplásico, traten al paciente así. Pero si hay la duda, si la duda es, no se ha podido resolver, obviamente hacer el FISH en el instituto está disponible, aquí creo que también, o sea, ya tener el FISH para MDM2 ya en nuestro medio es relativamente fácil de conseguir en instituciones de referencia, ¿no? Me refiero al instituto aquí en el San Ignacio, Santa Fe, CETIC. Listo, entonces en este caso, pues como dándole desarrollo, digamos que la patología fue compatible con un fibroma desmoplásico, pues a diferencia de lo que pensaba de pronto, pues de lo que nos considera el doctor Lozano, pues sí consideramos que al ser una lesión benigna, aunque localmente agresiva, pudiera ser susceptible de manejo pues intralesional. Ahorita pues les muestro el desenlace. Esta es pues como digamos uno de los mensajes claves acerca del SALV2 que ya lo han mencionado, y sobre el MDM2 que finalmente es un marcador muy importante, pues, y lo resalto para diferenciar entre las lesiones benignas, fibroóseas y los casos pues también de osteosarcomas centrales o de bajo grado o osteosarcomas parostales. Acá recalcar pues que el FISH es el gold estándar. Esto fue pues como el desenlace del caso, un paciente con un defecto inter y subtrocantérico muy considerable, casi circunferencial, solo tenía algo de contacto en la pared lateral. Se decide realizar un manejo intralesional y una aumentación con alinjerto estructural. Lo más importante para uno decidir el tipo de biopsia es el patólogo y la institución en el cual uno trabaje. Creo que ese es el punto clave. Ahora, ¿cuándo hacer una biopsia abierta? ¿Cuándo, si me preguntas personalmente, ¿cuándo hago yo una biopsia abierta en una institución oncológica? Hay un artículo que creo que publiqué hace por lo menos unos 10 años, que hay por lo menos unos 100 casos de biopsias que las tomé personalmente yo modestamente, con un porcentaje de éxito del 80%, y había un 8% que se pasaban abiertas. Y cuando uno mira por qué se pasaron abiertas, eran aquellas patologías que tenían células gigantes. Entonces, aquellas patologías que en una biopsia el patólogo no está seguro y tiene células gigantes, y creo que hay un artículo
también publicado muy parecido, esos pacientes terminaban en biopsia abierta porque el patólogo no se comprometía. Entonces, digamos que esa es una parte de la respuesta. Y cuando no la he hecho, si estoy previendo que la patología va a ser supremamente difícil, en ese caso opto por hacer una biopsia abierta. Pero, una vez más, en el 80 o 90% de los casos, en las instituciones donde yo trabajo, hacemos las biopsias percutáneas. Yo solo quería hacer una aclaración, y es que esa rivalidad de la cantidad del diagnóstico y de quién hace bien la biopsia y quién lee bien la placa, en mi opinión, no es donde está el problema. El problema está en tener tejido diagnóstico. Cuando uno hace las biopsias por aguja, y en el medio en el que yo estoy, hacemos las biopsias por aguja y se toman 4 muestras, las hace un radiólogo musculoesquelético, y ese radiólogo va a patología, hacen muestras por congelación, y la decisión no es para saber qué es o qué no es, a veces nos dan, sino hay tejido diagnóstico, sí o no, ya es suficiente para que nos alcance para lo que tenemos que hacer. Si la respuesta es sí, decimos, ok, paramos, y a mí me manda un mensaje, no, parece que sí es sarcoma, parece que no, nada definitivo, pero tenemos tejido diagnóstico. Si no hay, en ese mismo procedimiento, el mismo radiólogo, se devuelve y toma otras 4 muestras y hacen todo el proceso de ponerla en el líquido, ver que no flote, que se vaya al fondo, que no tenga grasa, que sea de verdad diagnóstico, y con eso el problema realmente se resuelve, porque no es realmente muchas veces que el patólogo sea no bien preparado, pero es que si no hay suficiente tejido y no hay suficientes muestras para hacer la inmunohistoquímica, no hay suficientes para hacer las láminas suficientes, pues hay que hacer una biopsia adicional. En mi medio, biopsias que, a pesar de que hay tejido diagnóstico, vienen como no diagnósticas por exceso de tejido necrótico, y biopsias en casos en que creemos que el paciente va a tener linfoma, van de una a biopsia abierta. Yo agregaría de pronto, o sea, siendo puristas en cuanto a la indicación de una biopsia abierta, pues lo mencionó el profe, y es aquel paciente que usted ya le hizo una biopsia con aguja y no es diagnóstica, y usted cree que repetir una biopsia con aguja poco probable le va a cambiar la cantidad de tejido obtenido. Y segundo, el paciente que fue sometido a una resección o a un manejo inadvertido previo, ¿listo? Porque eso también pudiera, digamos, o sea, la dificultad ahí de tener tejido representativo tumoral y que no sea cicatricial por la intervención previa también puede ser, pues, digamos, como difícil. Entonces serían como esos escenarios. Bueno, teníamos 2 casos, pero creo que dejemos hasta ahí porque ya seguiríamos con la otra charla. Si continuamos con la discusión de casos, a continuación está el doctor Pablo Arbeláez, que es médico y cirujano y ortopedista de la Universidad Javeriana de Bogotá, ortopedista oncólogo del Instituto Ortopédico Rizzoli y la Universidad de Bolonia, Italia, maestrante en bioingeniería. Sí, doctor. Bueno, muchas gracias a todos por quedarse hasta el final. Este caso que les voy a presentar es una paciente mujer de 30 años, sin ningún antecedente de importancia, con un cuadro más o menos un mes de evolución de aparición de dolor en el muslo. Mientras estaba en el gimnasio, al parecer se pegó con una máquina del gimnasio y comenzó con dolor. Cuando consultó tenía los rangos de movilidad completos, dolor con la flexión y con las rotaciones, y consulta con esta radiografía. Aquí le pediría a alguien del auditorio que nos ayude, si pueden leer esa radiografía, y si alguien ya se comienza a atrever a tener alguna hipótesis de diagnósticos. Una lesión de patrón geográfico en la parte inferior, pero con una componente de osificación de doble estructura, con una formación ósea dentro del canal medular, y una zona en la cual ya nos queda mucho más difícil hacer la delimitación de la lesión principal, que es esta porción lítica, a la zona que está comunicada hacia la cortical lateral. Otro aspecto en el que yo me fijo, y ustedes lo vieron en una de las presentaciones de esta mañana,
el componente de una de las corticales. Se ve un apolillado en la cortical lateral del fémur dentro de la medular, y aquí se pierde por completo la imagen en donde ustedes ya no saben bien dónde termina. Esa es una lesión, doctor Arbeláez, que yo creería que es un tumor maligno en el fémur proximal de esta paciente. Esta es la proyección lateral. ¿Algo para adicionarle? Adicionalmente, ya se ve acá una reacción perióstica en la corteza anterior. Se ve más claramente la formación de osificación, y hay pérdida de las trabéculas hacia el cuello femoral en adición a la lesión lítica. Entonces, maligno y con formación de hueso. Ok. Esta es la resonancia, perdónenme. Una lesión que está netamente intraósea. Si ustedes se dan cuenta, en ningún momento rompe la cortical hasta el momento. Con este patrón acá, lo mismo que ustedes estaban mencionando, erosión en la cortical externa, brilla mucho en el T2. Entonces, con esas imágenes en la resonancia y en la radiografía, le tomamos estudios de extensión con un TAC de tórax. En este momento el TAC de tórax no tenía signos de compromiso metastásico, solamente había un pequeño nódulo en el lóbulo superior derecho que se consideró por tamaño y por el aspecto benigno. Ante Doctora esto... Arbeláez, permítame, Sí. lo interrumpo un momento. Y usted me ha oído hablar esta discusión, quiero oír la consideración de todos los que estamos acá, que hacemos ortopedia oncológica. Discusión a veces en nuestro grupo, yo creo que es un tumor maligno, yo creo que este tumor es tumor maligno, el doctor Arbeláez le pide una vez el TAC. ¿Quién de ustedes le pide el TAC solo con la apariencia de radiografía de malignidad para ir adelantando cosas? El TAC de extensión. Sí. ¿Quién no le pide el TAC de extensión? O sea, todos le pediríamos un TAC de extensión a una radiografía parecida en que pensemos que es un tumor maligno. Es una condición de a veces discusión porque prefieren tener diagnóstico. En nuestro medio se pueden demorar una patología en este tipo de casos y la toma del TAC se vuelve en extensión un poquito más lenta. En algunos momentos, sobre todo en patología pediátrica, nuestros oncólogos del hospital nos dicen que prefieren esperar el reporte de patología para pedir el TAC. De acuerdo, entonces en este caso la programé para hacerle una biopsia y volviendo a la discusión de antes entre aguja o abierto, yo estoy con Germán más en este lado en el donde si yo no estoy seguro qué es lo que estoy viendo, prefiero hacerlo abierto porque creo que nos va a dar menos problemas. Entonces en este caso le tomé una biopsia abierta e invito a los doctores de patología si nos ayudan a leer esta imagen. Vemos una lesión, a diferencia de la anterior, esta es muy celular, también compuesta por unas células que tienen una morfología alargada. Desde este momento, o lo que está ahí, no se ve la formación de ninguna matriz. Ahí se lo acerco. Eso, gracias, pero pues digamos uno no ve que estén formando alguna matriz. Sí llama la atención la morfología fusocelular, que se agrupan. No vemos mitosis, al menos por ahí, o al menos mitosis atípicas, pero a mayor aumento, pues sí, aquí ya nos hicieron el favor de ponerle las flechas, pero y la morfología alargada. Pues obviamente estamos otra vez en el marco de un tumor maligno fusocelular. No sé si esto alcance a ser osteoide, no sé el profe. Bueno, vaso. Entonces, pues le plantea a uno, obviamente en el marco de esta paciente que no tiene ningún antecedente, pues no sería lo primero pensar en un carcinoma sarcomatoide. Yo pensaría mejor en una lesión primaria de este tipo, probablemente inclusive un osteosarcoma fibrolástico, pasando por leiomiosarcoma y no sé, alguna otra opción, no sé, profe. No, de acuerdo, entonces este necesita queratinas. Lo primero, descartemos un carcinoma y cabría por HE, leiomiosarcoma, sarcoma sinovial, osteosarcoma y casi que ningún otro. Hay que tener la mente abierta de que hay otros tumores que pueden ser B2. El doctor Palau esta mañana nos mostró un par de sarcomas de la familia de Lewin que pueden ser SATB2, pero si fuera un sarcoma de eso sería un sarcoma de célula redonda, pequeña y azul, y este es fusocelular.
También el SATB2 puede estar en tumores epiteliales como colon, pero la morfología no es de un adeno convencional de colon. Así que con ese SATB2 tan fuerte y ese KI67, bueno, no, independiente del KI, porque estoy de acuerdo con el doctor Melo, casi nunca lo pedimos, ni en hueso ni en tejidos blandos. El KI67 no sirve para clasificar y casi nunca lo pedimos. Pero con ese SATB2 y esa morfología, yo creo que me quedaría con un osteosarcoma de alto grado fusocelular. ¿Sí? Ok, entonces con estas imágenes nos reportan la reactividad del SATB2, nos plantean como primera posibilidad un osteosarcoma, sin embargo, hasta el momento pues no era conclusivo ese diagnóstico y podría la gama ir hasta un condrosarcoma desdiferenciado. Estos son los otros estudios que le hicimos citoqueratinas también que fueron todas negativas y nos lo dieron finalmente como un compromiso por neoplasia maligna de patrón fusocelular y epitelioide. Este caso incluso lo mandamos a Estados Unidos a tener un concepto, donde el concepto fue simplemente el mismo que el que les mostré. Era un sarcoma de alto grado y nos dijeron que no era conclusivo para osteosarcoma. ¿Alguien hubiera hecho algo diferente en este momento? Creo que la pregunta ahí es, ¿quiénes harían neoadyuvancia y quiénes no? Sin el diagnóstico de osteo. Exacto, creo que esa es la pregunta, ¿no? Bueno, ¿quiénes harían neoadyuvancia sin el diagnóstico de osteosarcoma? O sea, un sarcoma indiferenciado óseo de alto grado. ¿Quiénes hacen neoadyuvancia? Lo que pasa es que yo sí, y estoy completamente de acuerdo, yo creo que uno tiene que tener una muy buena relación con patología. Y si el feeling da para osteosarcoma, creo que hubiera convencido al oncólogo que le diera neoadyuvancia. Yo comparto la opinión. Yo vi esa imagen en radiografía simple y yo creo que es un osteosarcoma. La condición del reporte de patología me genera factores de confusión que a veces pasan. O sea, terminar diciendo que puede ser un condrosarcoma en una gran gama de posibilidades. Yo trataría también en la Junta de afirmar que eso es un osteosarcoma y yo también voto por la neoadyuvancia. Es muy raro que yo esté de acuerdo con el doctor Gómez, pero bueno. Bueno, en este caso no se hizo... Santi. Quiero hacer un punto y es la histeria de tener que hacer la quimioterapia de neoadyuvancia en osteosarcoma. No hay diferencia en la sobrevida. Y la única información que se pierde es saber si el paciente respondió o no a la quimioterapia, que parece ser muy importante y cuando nos agarramos en juntas parece, pero ¿cómo no vamos a saber? Igual cuando decimos no respondió, ¿qué hacemos? Le damos las mismas drogas, no hay cambio. Entonces, si hay tanta discusión, yo en este caso, para mí no hay duda de que esto es un osteosarcoma y le haría de neoadyuvancia, me daría la respuesta que tiene a la quimioterapia y tratamiento normal. Pero como lo estás describiendo es que esto estaba muy controversial, no estábamos en esa situación cuando es controversial. Para mí es totalmente válido remover el tumor de frente y hay otros casos, osteosarcomas de la fíbula proximal, en que se presentan pequeños y son resecables y los empezamos en quimioterapia y no responden y después termina el paciente con resección del nervio peroneo común, etc. Entonces hay situaciones en que es totalmente válido hacerlo de frente. La respuesta con necrosis tumoral no es tan importante como pensábamos antes. Incluso hay datos ahora que están hablando no del 90%, sino del 83%, y que hay cosas más importantes como la invasión vascular que la tasa de necrosis. Entonces, esto parecía que era bastante controversial como lo estás describiendo. Entonces, en esa situación yo hubiera hecho lo mismo, lo quito de frente y cuando ya tengan toda la pieza se hace toda la quimioterapia post y sin problema. Ok. Menciona, pues y realmente acá lo mencionamos que la quimio neo sale de la espera por implantes, que démosle quimioterapia mientras tenemos algo con qué reconstruirlo. Pero con respecto de pronto de que no hacer la neo, sino esperar y hacerla después, a mí me parece que hay un escenario que podría ser peligroso y es un paciente que tenga una complicación de la cirugía, ¿sí? Una infección de la cirugía, o sea, ese paciente, oncología, si hay una infección periprotésica, hace algo, oncología no le va a dar quimio. Entonces, es un paciente, porque hemos tenido un par de escenarios que son así, que se
terminan sin adyuvancia porque están infectados y oncología ya en un momento dice no hay ningún beneficio de dársela, entonces eso es lo que me parece complejo. Y lo mismo pasa cuando la da antes, Claro. porque la hacemos antes. Y de Inmunosuprime. hecho, cuando usted termina la quimioterapia y el paciente está sin pelo, desnutrido, ahí es cuando usted le pone la megaprótesis, así como yo, y le da y se infecta. Y pasa lo mismo. Lo que pasa es que todos están más calmados porque ya les dimos un poco, pero entonces se la cambio otra vez. Necrosis tumoral, 30%. Perdió el tiempo, le puso la prótesis y se infectó también. ¿Y ahora qué? ¿Y si le va a dar el riesgo de infección es lo mismo en todo? Ya eso es a lo que va mi punto. Los oncólogos, y si alguno me disculpo, es ese culeito, que es que no es que lo tenemos que hacer antes y tiene que ser todo el tiempo antes, no tiene ningún impacto en la sobrevida y la infección va a pasar en cualquiera de los dos momentos. De hecho, el riesgo va a ser más bajo porque el paciente no ha recibido quimioterapia, está en el mejor estado inmunológico, usted lo deja que se recupere. De hecho, tiene más chance de tratar una complicación con el paciente no estando en quimioterapia y después hacer la quimioterapia. Se demora, pero esas demoras pasan incluso cuando uno la da preoperatoria. Exacto, o sea, puede pasar en los dos, pero en una te estás quedando sin quimio de nada y en otra al menos le diste neo. Sí, pero si no respondió. Pero, creo que igual usted me dijo que la respuesta tampoco está cambiando en nada, o sea, porque también está muy debatido el porcentaje de necrosis y todo, y en realidad tiene un impacto. Entonces, creo que, Pablo, la pregunta ahí sería, ¿para qué sirve la neoadyuvancia? Esa es la pregunta. Totalmente. Ok, yo tengo una duda de si uno ve esa resonancia. Vimos esta mañana unas imágenes de resonancia bien interesantes. Vemos en la gamografía, ustedes ven que se delimita muy bien aquí, pero pues cuando uno ve esta resonancia, uno dice dónde termina el tumor. Si yo tomo una decisión de hacer una cirugía en este punto, yo no tengo muy claro dónde termina el tumor. Esa sería la única condición adicional que yo le pondría a la condición de, entiendo que se podría considerar manejarlo de una vez, pero tendría una dificultad enorme en saber en este punto por dónde cortar. Bueno, entonces les muestro cómo sigue el caso. A esta paciente finalmente la llevamos a cirugía después de lo que les conté de la junta. Se resecó el espécimen con el trayecto de la biopsia y se le hizo una endoprótesis de fémur proximal. Hasta este punto tenemos esta nueva patología con el espécimen. Exacto, lo que yo iba a decir, estas trabéculas óseas, algunas evidentemente son neoformadas porque uno las ve circulares, ¿sí? Por ejemplo, estas trabéculas óseas, pues uno tiene a veces la duda si son las trabéculas óseas normales del paciente o si el tumor las está haciendo. Sin embargo, ya si ustedes miran lo del tumor en estas cortes, se ve menos feo de lo que veíamos en la biopsia, o sea, ya no se ve tan de alto grado, al menos en esta fotografía, ¿no? No sé. Sí, no, exactamente. Si todo es así, entonces esto es un osteosarcoma de bajo grado que se transforma a un alto grado. Porque aquí ponerle osteosarcoma a esto, miren la celularidad. Para mí esto es un osteosarcoma de bajo grado transformado a un no de alto grado, o sea, un osteo desdiferenciado. Perdona, Mario, Sí, y ahí claro. sí sería útil el MDM2 en este para un osteo, pero me parece más loco una displasia fibrosa transformada. Entonces, es posible que el MDM2 nos dé positivo inclusive en estas áreas de transformación de alto grado, lo cual demostraría que sí proviene de un osteosarcoma de bajo grado que se desdiferenció o que progresó a alto grado. Tenemos un PET de enero que estaba completamente limpio. Le hicimos secuenciación de nueva generación donde solamente tenía una mutación de Carras que no tiene un tratamiento específico. Y en junta los oncólogos decidieron dar radioterapia en el lecho. Por ese diagnóstico de sarcoma de alto grado desdiferenciado lo dejaron como un sarcoma posiblemente quimioresistente y no se optó por la quimioterapia inicialmente. Este es el seguimiento de la paciente. Pero, regresas un poquito. O sea, es que es interesante porque ¿qué opinas de radioterapia
Eso, Porque no era el diagnóstico de un osteosarcoma. En ningún momento salió diagnóstico de osteosarcoma. Les sigo el caso. La paciente reconsulta nuevamente en junio con dolor en la cadera y en ese momento decidimos pues tomar estas radiografías que no veíamos nada realmente raro y un TAC de tórax donde ya hay evidencia de progresión con múltiples nódulos pulmonares diseminados. Le hicimos una resonancia magnética donde ya nos evidenciaba, a pesar de tener márgenes libres, nos evidenciaba una recaída local y para completar todo, compromiso ganglionar y alrededor de la prótesis, y este es el PET de ese control. Enfermedad diseminada con compromiso ganglionar, que no es común para osteosarcoma además. Y en este momento pues la paciente está en esquema de quimioterapia con doxorubicina y fosfamida. Vuelvo y les digo, le hicimos la secuenciación para saber si tenía algunas otras opciones terapéuticas, pero no. Y en este momento pues estamos esperando la revaloración de finalizar la quimioterapia. Ese es el caso. Bueno.